Durante 42 años fui el guardián del secreto más oscuro de Salamanca. Reuniones cerradas, decisiones que rompían familias y la orden, silencio. Hasta la llamada de una madre. Y lo que hallé en aquel despacho cerrado cambió todo. Quieren callarme otra vez. Pero hoy vas a escuchar lo que nunca te dejaron saber. El aroma del café de la mañana se mezcla con el humo tenue de los coches que pasan por la calle Alcalá, aquí en Madrid, donde he vivido los últimos 48 años de mi vida. Desde la ventana de mi apartamento veo a las personas caminando apresuradas hacia sus trabajos, hacia sus vidas normales, libres de elegir sus propios caminos. Cada mañana, cuando observo esa rutina cotidiana, recuerdo lo diferente que era mi vida durante más de 4 décadas. Me llamo Don Julián Herrera, tengo 68 años y durante 42 años fui anciano de los Testigos de Jehová en la congregación de Salamanca, aquí en Madrid. Queridos amigos que me acompañáis, antes de continuar, me gustaría saber desde dónde me estáis escuchando. Dejadlo en los comentarios, por favor. Me emociona mucho saber que esta historia puede llegar a personas en diferentes rincones de España y del mundo. Y si este relato os está tocando el corazón, os pido que le deis al botón de me gusta y os suscribáis al canal. Eso ayuda mucho a que estas historias lleguen a más personas que quizás necesiten escucharlas. Hoy, con la voz que a veces me tiembla, pero con el corazón más firme que nunca, debo confesar algo que llevo guardando en el alma durante años. Algo que me quema por dentro cada vez que recuerdo aquellos días en los que, desde el púlpito del Salón del Reino, aconsejaba, disciplinaba y guiaba a decenas de familias. Lo hacía convencido de que estábamos sirviendo al único Dios verdadero, convencido de que cada palabra que pronunciaba desde aquella plataforma elevada era guiada por el Espíritu Santo. Pero la verdad, queridos míos, es mucho más compleja y dolorosa de lo que jamás imaginé. Todo lo que creíamos, todo lo que defendíamos con tanto fervor, era una farsa cuidadosamente construida. Detrás de las sonrisas forzadas que practicábamos en los espejos antes de salir a predicar, detrás de los trajes impecables que comprábamos aunque no tuviéramos dinero para otras necesidades, detrás de las revistas brillantes con fotografías perfectas de familias felices, se escondían abusos, mentiras y un control tan enfermizo que aún hoy, años después de haberme alejado, siento escalofríos al recordarlo. Si cuento esta historia, sé que muchos hermanos que aún están atrapados en la organización dirán que soy un apóstata, un traidor que vendió su alma al diablo. Esa es la etiqueta que recibe cualquiera que se atreve a cuestionar, cualquiera que ose pensar por sí mismo. Pero yo sé, con la certeza que da la experiencia y el sufrimiento, que la verdad debe salir a la luz. Porque lo que presencié desde dentro, sentado en esas reuniones secretas de ancianos, donde se tomaban decisiones que destrozaban vidas enteras, jamás debería repetirse. Mi día comienza siempre a las 6:30 de la mañana. Preparo mi café en la misma taza azul que uso desde hace 15 años, la que me regaló mi nieta Carmen cuando cumplió 8 años. Es una taza sencilla, con una pequeña desconchadura en el asa, pero para mí representa algo precioso, la libertad de tener una nieta que me quiere sin condiciones, sin que ninguna organización le diga si puede o no puede hablarme. Todas las mañanas, después del café, abro mi Biblia. Sí, queridos, aún leo la Biblia, porque mi fe en Dios nunca se perdió, solo se liberó de las cadenas que otros hombres habían puesto alrededor de ella. Leo los evangelios y encuentro allí al Jesús compasivo que jamás rechazaría a un niño, que jamás protegería a quien lastima a los inocentes, que jamás construiría muros entre familias que se aman. En aquellos años como anciano, mi día también comenzaba temprano, pero con una presión constante en el pecho.
Tenía que revisar las cartas que llegaban de la sucursal, las instrucciones que venían desde Brooklyn, las listas de personas que debíamos vigilar porque mostraban señales de apostasía. Ahora, cuando recuerdo esas mañanas llenas de ansiedad, me doy cuenta de que vivía en una prisión mental donde mi función era ser carcelero de otros. «Buenos días, hermano Julián», me decían los miembros de la congregación cuando me encontraban en la panadería de la esquina donde compro mi pan cada mañana desde hace 20 años. Don Ricardo, el panadero, ya conoce mis gustos: una barra de pan gallego y los domingos un par de ensaimadas. Él nunca fue testigo de Jehová, pero siempre me trataba con respeto cuando yo usaba esos trajes oscuros y cargaba mi maletín lleno de publicaciones. «¿Cómo va todo por la congregación?», me preguntaba con genuina curiosidad. Yo respondía con las frases automáticas que habíamos aprendido: «Muy bendecidos, hermano. Jehová cuida de su pueblo». Pero por dentro, especialmente en los últimos años antes de mi salida, esas palabras me sabían a ceniza. El punto de quiebre, el momento en que todo comenzó a tambalearse en mi corazón y en mi mente, llegó un martes por la tarde del mes de marzo de hace 6 años. Recuerdo la fecha porque era el día después del cumpleaños de mi esposa Esperanza, quien había fallecido 2 años antes. Era un día gris, de esos madrileños que anuncian lluvia pero nunca lluvia, cuando recibí una llamada que cambiaría para siempre mi perspectiva sobre la organización que había sido mi vida entera. Palabras en este bloque. Un uso 74. Poso avanzar para el próximo bloque. Desarrollo de los personajes. Tentar novamente GOC para o próximo bloco garanta que teña exactamente a mesma quantidade de palabras exigidas no prompt, editar entendido perfectamente. Ahora procederé con el desarrollo de los personajes, respetando exactamente la meta de 2000 palabras, plus 3%. Rango, 1940-2060 palabras. Desarrollo de los personajes. La llamada llegó a las 4:20 de la tarde. El teléfono sonó con esa insistencia que tienen las llamadas urgentes, esas que no se detienen hasta que alguien las atiende. Era la hermana Mercedes Ruiz, una mujer de 52 años que había sido pionera regular durante más de 20 años en nuestra congregación. Su voz temblaba al otro lado de la línea. «Hermano Julián, necesito hablar con usted urgentemente. Es sobre mi hija Patricia. Por favor, ¿puede venir a casa? No puedo hablar de esto por teléfono». Mercedes vivía en un pequeño apartamento en el barrio de Vallecas, en un edificio de ladrillos rojos construido en los años 70. Conocía bien a esa familia. Su esposo, Tomás, trabajaba como electricista y había sido siervo ministerial durante 15 años. Patricia, su hija, tenía 23 años y había sido bautizada a los 14. Era una joven callada, de cabello negro siempre recogido en una coleta, que se sentaba en las primeras filas durante las reuniones y participaba regularmente en los comentarios. Cuando llegué a la casa de Mercedes, me recibió con los ojos hinchados de llorar. Su esposo Tomás estaba sentado en el sofá de tela marrón del salón, con las manos entrelazadas y la mirada perdida. Patricia no estaba en casa, según me explicó Mercedes mientras preparaba un té que nadie bebería. «Hermano Julián», comenzó Mercedes, secándose las lágrimas con un pañuelo de papel arrugado, «Patricia nos ha contado algo terrible, algo que pasó hace años, cuando ella tenía apenas 16 años. Mi corazón comenzó a latir más rápido. En mis 42 años como anciano, había aprendido a reconocer el preámbulo de las confesiones más dolorosas. Tomás levantó la vista del suelo y me miró con una expresión que jamás olvidaré, una mezcla de vergüenza, dolor y súplica silenciosa. «El hermano Esteban Morales», continuó Mercedes, él abusó de nuestra Patricia durante casi 2 años. El mundo se detuvo por un momento.
Esteban Morales tenía 48 años y había sido anciano en nuestra congregación durante los últimos 8 años. Era un hombre corpulento, de barba cuidadosamente recortada, que dirigía la escuela del ministerio teocrático todos los jueves por la noche. Estaba casado con Carmen, una mujer dulce y devota, y tenían 3 hijos, 2 varones y una niña pequeña. ¿Estáis seguros de esto?, pregunté, aunque algo en mi interior ya conocía la respuesta. Patricia nos ha dado detalles, hermano, respondió Tomás con voz quebrada. Detalles que una joven no puede inventarse. Le dijo que si hablaba, la haría expulsar por seducir a un anciano casado. Le dijo que nadie le creería porque ella era solo una hermana joven y él, un anciano respetado. Mercedes se levantó y caminó hacia la ventana que daba al patio interior del edificio. Desde allí se veían las ventanas de otros apartamentos, donde otras familias vivían sus dramas privados, ajenas a la tormenta que se desataba en aquel salón pequeño pero acogedor. Hermano Julián, dijo Mercedes sin darse la vuelta, durante todos estos años, Patricia ha vivido un infierno. Cada vez que veía al hermano Esteban en las reuniones, cada vez que él daba un discurso desde la plataforma, cada vez que dirigía oraciones, ella temblaba. Nosotros pensábamos que tenía problemas de ansiedad. La llevamos a varios médicos. Nadie entendía qué le pasaba. Recordé entonces los pequeños detalles que había pasado por alto durante años. Patricia siempre llegaba tarde a las reuniones cuando el programa ya había comenzado y los asientos estaban ocupados. Se sentaba en la última fila cerca de la puerta. Durante los descansos entre reuniones desaparecía. Nunca participaba en las actividades sociales de la congregación. En las asambleas de circuito siempre encontraba excusas para no asistir. ¿Por qué no habló antes?, pregunté, aunque conocía la respuesta. Porque tenía miedo, hermano, respondió Tomás. Miedo de que la expulsaran, miedo de que no le creyéramos, miedo de que toda la congregación la señalara como la joven que sedujo a un anciano. En ese momento comprendí que Patricia había sido víctima 2 veces. Primera del abuso mismo y segunda del sistema que la obligaba a cargar con la culpa y el silencio. Durante años había vivido viendo a su abusador recibir aplausos desde la plataforma, escuchándolo dar consejos sobre moralidad y pureza, observándolo ser reverenciado por toda la congregación como un ejemplo de espiritualidad. ¿Qué queréis que haga?, pregunté, aunque ya sabía que mi respuesta los decepcionaría. Queremos justicia, hermano, dijo Mercedes, volviendo a sentarse frente a mí. Queremos que ese hombre pague por lo que hizo. Queremos que la congregación sepa quién es realmente. Les expliqué entonces el protocolo que yo conocía de memoria, el mismo que había aplicado durante décadas sin cuestionar su lógica. Según las directrices de la organización, necesitábamos 2 testigos del hecho para poder tomar acción judicial dentro de la congregación. Si no había 2 testigos, el asunto se consideraba una acusación sin fundamento. Pero, hermano, protestó Tomás, ¿cómo puede haber 2 testigos de algo así? Los abusadores no cometen sus crímenes delante de públicos. Es el procedimiento bíblico, respondí, repitiendo las palabras que había memorizado de las cartas de la sucursal. 2 o 3 testigos debe establecer todo asunto. Mercedes me miró con una expresión que me persigue hasta hoy. Era la mirada de una madre que acababa de descubrir que la organización en la que había confiado la vida entera de su familia valoraba más la reputación de un hombre que la seguridad de su hija. ¿Y qué pasa si acudimos a la policía?, preguntó Tomás. Bueno, respondí con incomodidad. Eso es decisión vuestra como familia. Pero debéis recordar que lavar los trapos sucios en público puede traer reproche sobre el nombre de Jehová. Al salir de casa de Mercedes, caminé por las calles de Vallecas con un peso en el pecho que no había sentido nunca antes. Era como si algo dentro de mí hubiera comenzado a agrietarse.
Durante toda mi vida como anciano, había aplicado reglas sin cuestionarlas, había repetido frases sin reflexionar sobre su significado real. Esa noche, cuando llegué a mi apartamento, me senté en mi sillón de cuero marrón, el mismo donde mi esposa Esperanza solía hacerme compañía mientras leíamos las publicaciones de la organización. Abrí la Biblia en Mateo capítulo 18, donde Jesús habla sobre cómo tratar a quienes pecan contra nosotros. Leí y releí esos versículos, pero por primera vez en mi vida, las palabras parecían decir algo diferente a lo que la organización me había enseñado. Jesús hablaba de ir primero al hermano que había pecado, en privado. Si no escuchaba, llevar 1 o 2 testigos. Si aún así no escuchaba, contárselo a la congregación. Pero en ningún lugar veía que Jesús dijera que se necesitaban 2 testigos del pecado original para poder actuar. Esa interpretación era de la organización, no de las Escrituras. Durante las siguientes semanas, observé a Esteban Morales con ojos diferentes. Lo vi dirigir la reunión de vida y ministerio cristiano un jueves por la noche, enseñando a las hermanas jóvenes sobre la pureza moral. Lo vi saludar cariñosamente a las familias después de las reuniones, abrazando a los niños que corrían hacia él. Lo vi pronunciar oraciones emotivas donde pedía a Jehová que protegiera a los miembros de la congregación de las influencias malignas del mundo. Y cada vez que lo veía, pensaba en Patricia. Pensaba en esa joven de 23 años que había perdido su adolescencia por culpa de un hombre que ahora predicaba desde el púlpito sobre los peligros de la inmoralidad sexual. Pensaba en Mercedes y Tomás, que venían a las reuniones con sonrisas forzadas, mientras su mundo se desmoronaba en privado. El hermano Esteban vivía en una casa de 2 plantas en el barrio de Moratalaz, con jardín pequeño donde cultivaba tomates y lechugas. Tenía un Toyota Corolla gris que lavaba todos los sábados por la mañana y siempre llevaba trajes azul marino con corbatas de colores discretos. Sus hijos, de 15, 13 y 8 años, eran conocidos en la congregación por ser ejemplares. Sacaban buenas notas en el colegio, participaban regularmente en las reuniones y acompañaban a sus padres en la predicación todos los fines de semana. Su esposa Carmen era una mujer menuda, de cabello castaño corto, que dirigía el grupo de limpieza del Salón del Reino. Siempre tenía una sonrisa amable y palabras de ánimo para cualquiera que estuviera pasando por dificultades. Cocinaba para las familias que tenían enfermos, organizaba las despedidas de soltera de las hermanas jóvenes y era considerada por toda la congregación como un ejemplo de esposa cristiana. ¿Cómo podía ser que este hombre, aparentemente tan devoto y familiar, hubiera causado tanto daño a una adolescente? ¿Cómo era posible que la misma organización que predicaba sobre el amor y la protección permitiera que los abusadores se escondieran detrás de tecnicismos legales? 3 semanas después de mi conversación con Mercedes y Tomás, recibí una citación para una reunión del cuerpo de ancianos. Era un martes por la noche, después de la reunión de vida y ministerio cristiano. El lugar era la segunda escuela del Salón del Reino. Esa pequeña habitación con paredes de color beige, donde normalmente ensayábamos los discursos estudiantiles. La reunión había sido convocada por el anciano coordinador, Manuel Jiménez, un hombre de 63 años que había servido en esa posición durante los últimos 12 años. Manuel era meticuloso hasta la obsesión. Siempre llevaba una carpeta de cuero negro donde guardaba todas las cartas de la sucursal y tenía la costumbre de limpiar sus gafas cada vez que iba a decir algo importante. Cuando llegué, ya estaban presentes los otros 4 ancianos. Además de Manuel y Esteban, estaban Rodrigo Santos, de 55 años, que trabajaba como supervisor en una empresa de construcción, y Antonio Herrero, de 48 años, que era contador público. Los 5 componíamos el cuerpo de ancianos de la congregación Salamanca de Madrid. «Hermanos», comenzó Manuel, limpiando sus gafas con un pañuelo blanco,
Hemos recibido una acusación muy seria contra uno de nosotros. El silencio en la habitación era tan denso que podía escucharse el zumbido de los tubos fluorescentes del techo. Esteban estaba sentado frente a mí, con las manos cruzadas sobre la mesa de fórmica. Su expresión no mostraba sorpresa, nerviosismo o curiosidad. Era como si ya supiera exactamente de qué se iba a hablar. Esa calma me resultó perturbadora. La familia Ruiz, continuó Manuel, ha presentado una acusación contra el hermano Esteban Morales por conducta impropia con su hija Patricia. Rodrigo, que siempre había sido el más directo de todos nosotros, se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de conducta impropia? Manuel abrió su carpeta negra y sacó una hoja de papel manuscrita. Según el testimonio de Patricia Ruiz, el hermano Esteban habría mantenido contacto sexual inapropiado con ella durante un periodo de aproximadamente 2 años, cuando ella tenía entre 16 y 18 años. La palabra sexual flotó en el aire como una bomba que acabara de explotar. Rodrigo se recostó en su silla con expresión de shock. Antonio comenzó a tamborilear nerviosamente con los dedos sobre la mesa. Esteban siguió inmóvil, mirando directamente a Manuel como si fuera la cosa más normal del mundo. «Hermano Esteban», dijo Manuel finalmente, «¿qué tienes que decir sobre esta acusación?» Por primera vez desde que había comenzado la reunión, Esteban habló. Su voz era firme, controlada, sin ningún rastro de nerviosismo. «Es completamente falsa. Patricia Ruiz siempre ha tenido problemas emocionales. Su familia ha pasado por dificultades económicas severas en los últimos años. Creo que están buscando una forma de culpar a alguien de sus problemas. Pero hermano», intervine yo, «Patricia ha dado detalles muy específicos, ha descrito situaciones concretas». Esteban me miró directamente a los ojos. «Hermano Julián, una joven puede inventar cualquier historia si tiene motivación suficiente. Quizás está resentida porque en algún momento, como anciano, tuve que aconsejarla sobre su conducta espiritual». Antonio, que había permanecido callado, finalmente habló. «¿Qué tipo de consejo le diste a Patricia?» «El normal», respondió Esteban con tranquilidad. «En varias ocasiones observé que llegaba tarde a las reuniones, que no participaba activamente en la predicación, que su vestimenta a veces era inapropiada para una hermana cristiana. Como anciano, era mi responsabilidad ayudarla a mejorar espiritualmente». Rodrigo frunció el ceño. «¿Tuviste conversaciones privadas con ella?» «Solo las necesarias para cumplir mi función pastoral», respondió Esteban, «siempre siguiendo las directrices apropiadas». Manuel limpió nuevamente sus gafas. «Hermanos, tenemos un problema serio. Por un lado, tenemos una acusación muy grave. Por otro lado, tenemos la negación completa del acusado. Según las escrituras y las directrices de la organización, necesitamos 2 testigos para establecer un asunto judicial». «¿Hay alguien más que pueda testificar sobre esta situación?», preguntó Antonio. «No», respondió Manuel. «Patricia dice que siempre estaba sola con el hermano Esteban cuando ocurrían estos supuestos incidentes. Entonces no hay base bíblica para proceder», concluyó Rodrigo. «Sin 2 testigos no podemos formar un comité judicial». En ese momento, algo dentro de mí explotó. Durante 42 años había aceptado sin cuestionar cada regla, cada procedimiento, cada directriz que venía de la organización. Pero por primera vez me di cuenta de lo absurdo del sistema. «Hermanos», dije, levantando la voz más de lo habitual, «estamos hablando de abuso sexual. ¿Cómo puede haber 2 testigos de algo así? Los depredadores no cometen sus crímenes delante de audiencias». Manuel me miró con expresión de sorpresa. «Hermano Julián, las escrituras son claras. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto». «Pero hermano Manuel», repliqué, «ese versículo habla de disputas normales entre hermanos, no de crímenes sexuales contra menores. ¿No deberíamos considerar la posibilidad de que Patricia esté diciendo la verdad?»
Esteban, que había permanecido calmado hasta ese momento, finalmente mostró una emoción, irritación. Hermano Julián, me sorprende que estés cuestionando procedimientos bíblicos. ¿Acaso estás sugiriendo que deberíamos destruir la reputación de un anciano basándonos en acusaciones sin fundamento? No estoy cuestionando la Biblia, respondí con firmeza. Estoy cuestionando nuestra interpretación de la Biblia cuando esa interpretación protege a posibles abusadores y silencia a las víctimas. Un silencio incómodo llenó la habitación. Los 5 hombres nos mirábamos unos a otros, como si estuviéramos en territorio desconocido. Manuel cerró su carpeta negra con un ruido seco. «Hermanos», dijo finalmente, «creo que necesitamos consultar con la sucursal sobre cómo proceder en este caso». Durante las siguientes 2 semanas, mientras esperábamos la respuesta de la sucursal, mi mundo interior se transformó completamente. Cada mañana me despertaba con una sensación de náusea que no podía quitarme con café ni con oración. Veía a Esteban en las reuniones, saludando cordialmente a las familias, dirigiendo oraciones, dando consejos espirituales, y me sentía cómplice de una farsa. Una tarde de jueves, después de la reunión de vida y ministerio cristiano, me acerqué a Patricia en el estacionamiento del Salón del Reino. Ella estaba junto al coche de sus padres, esperando mientras ellos hablaban con otros hermanos. «Patricia», le dije suavemente, «¿cómo estás llevando todo esto?» Ella me miró con unos ojos que parecían mucho más viejos que sus 23 años. «Hermano Julián, mis padres me dijeron que usted está tratando de ayudarme». «Estoy haciendo lo que puedo», respondí, «pero el proceso es complicado». Patricia bajó la voz hasta convertirla casi en un susurro. ¿Sabe qué es lo peor de todo esto? No es solo lo que él me hizo, es ver cómo toda la congregación lo respeta, cómo recibe aplausos cuando da discursos, cómo las hermanas jóvenes buscan su consejo espiritual. Sus palabras me golpearon como una bofetada. «Patricia, quiero que sepas que te creo». Por primera vez en semanas vi un destello de esperanza en sus ojos. «¿De verdad me cree, hermano Julián?» «Sí», respondí sin dudar, «y voy a hacer todo lo que esté en mi poder para que se haga justicia». La respuesta de la sucursal llegó 2 días después por correo certificado. Manuel me llamó a las 8 de la noche para convocar otra reunión del cuerpo de ancianos. Esta vez nos reunimos en la biblioteca del Salón del Reino, una habitación aún más pequeña que la segunda escuela, con estantes llenos de publicaciones viejas y el característico olor a papel antiguo que tenían todos los salones del reino. Manuel abrió la carta con solemnidad ceremonial. Era una hoja de papel con el membrete oficial de la sucursal de España de los Testigos de Jehová. «Queridos hermanos», leyó Manuel, en respuesta a su consulta sobre el caso Patricia Ruiz versus Esteban Morales, les informamos que, según las directrices bíblicas y organizacionales, no hay base suficiente para proceder con una acción judicial. Mi corazón se hundió, pero Manuel continuó leyendo. Sin embargo, sugerimos que se aconseje discretamente al hermano Esteban sobre la importancia de evitar situaciones que puedan dar lugar a malentendidos o interpretaciones erróneas. También recomendamos que, como medida preventiva, no tenga más contacto individual con hermanas jóvenes sin la presencia de otros ancianos o familiares. Rodrigo asintió con aprobación. Parece una solución equilibrada. Antonio también mostró conformidad. Protege tanto al acusado como a la congregación. Pero yo estaba furioso. Medida preventiva. ¿Eso es todo? ¿Qué pasa con Patricia? ¿Qué pasa con la justicia? Manuel me miró por encima de sus gafas. Hermano Julián, la organización ha hablado. Nuestra responsabilidad es seguir las directrices, no cuestionar la sabiduría del esclavo fiel y discreto. Esteban, que había permanecido callado durante toda la lectura, finalmente habló. Agradezco la sabiduría de la organización. Acepto la sugerencia sobre evitar malentendidos futuros. Esa noche no pude dormir.
Caminé por mi apartamento desde las 11 de la noche hasta las 4 de la madrugada, pensando en Patricia, en Mercedes, en Tomás, en todas las familias que habían confiado en nosotros como ancianos para proteger a sus hijos. A las 5 de la mañana, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Llamé a Mercedes desde mi teléfono de casa. Su voz sonaba adormilada cuando contestó. Mercedes, soy Julián. Necesito hablar contigo y con Tomás urgentemente. ¿Ha pasado algo, hermano? Sí, respondí, algo muy grave, pero esta vez voy a hacer lo correcto. Nos encontramos 2 horas después en una cafetería cerca del metro de Vallecas. Era un lugar pequeño, con mesas de fórmica amarilla y ventanas empañadas por el vapor del café recién hecho. Mercedes había llevado a Patricia, que se veía demacrada y nerviosa. La organización ha decidido que no hay evidencia suficiente para actuar contra Esteban, les dije sin rodeos. Van a dejarlo en paz con una simple advertencia sobre evitar malentendidos. Mercedes comenzó a llorar silenciosamente. Tomás golpeó la mesa con el puño, haciendo que las tazas de café saltaran. Es exactamente lo que esperábamos, dijo Tomás con amargura. La organización protege a sus propios y sacrifica a las víctimas. Patricia, que hasta ese momento había permanecido callada, finalmente habló. Su voz era firme, más fuerte de lo que yo había escuchado nunca. Hermano Julián, ¿qué debo hacer? ¿Debo aceptar que este hombre siga libre para hacer lo mismo a otras jóvenes? La miré directamente a los ojos. Patricia, hay algo que puedes hacer, algo que la organización no quiere que hagas, pero que es tu derecho como ciudadana española. ¿Qué es? Puedes denunciarlo a la policía. Puedes llevar este caso ante la justicia civil. Y yo estaré ahí para apoyarte con mi testimonio sobre cómo la organización ha manejado tu caso. Mercedes dejó de llorar y me miró con sorpresa. Haría eso por nosotros, hermano Julián. No lo haría por vosotros, respondí. Lo haría por Patricia. Lo haría por todas las jóvenes que podrían ser las próximas víctimas. Lo haría porque es lo correcto. Patricia extendió su mano sobre la mesa y tocó la mía. Era la primera vez que veía una sonrisa genuina en su rostro en todos los años que la conocía. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a denunciarlo. Y no me importa lo que diga la organización. En ese momento, sentado en esa pequeña cafetería de Vallecas, rodeado por una familia destrozada pero valiente, me di cuenta de que mi vida como testigo de Jehová había llegado a su fin. No podía seguir siendo parte de un sistema que protegía a los abusadores y silenciaba a las víctimas en nombre de Dios. Era marzo de hace 6 años. El día que decidí que la verdad era más importante que mi posición, más importante que mis privilegios, más importante que la aprobación de una organización que había perdido todo mi respeto. El lunes siguiente, a las 9 de la mañana, acompañé a Patricia a la comisaría de policía de Vallecas. Era un edificio gris de 3 plantas, con ventanas pequeñas y una entrada que siempre me había parecido intimidante en mis paseos por el barrio. Nunca imaginé que un día estaría entrando allí para denunciar a un compañero anciano. Patricia llevaba una carpeta manila con algunas fotografías y documentos que habían guardado durante años. Programas de asambleas donde aparecía Esteban como orador, cartas de felicitación por su servicio como anciano, incluso algunas fotografías de actividades congregacionales donde se veía a Patricia como adolescente, siempre manteniendo distancia del grupo. ¿Estás segura de esto, Patricia?, le pregunté mientras esperábamos en la sala de espera, sentados en sillas de plástico azul que chirriaban cada vez que nos movíamos. Más segura de lo que he estado de nada en mi vida, respondió sin dudar. Sus manos ya no temblaban como en las semanas anteriores. Había algo diferente en ella, una determinación que no había visto antes. Nos atendió la agente Carolina Vázquez, una mujer de unos 40 años, con cabello corto y una expresión seria pero comprensiva.
Su oficina era pequeña, con un escritorio metálico lleno de papeles y una ventana que daba al patio interior de la comisaría. «Señorita Ruiz», comenzó la agente Vázquez, «entiendo que quiere presentar una denuncia por abuso sexual». «Sí», respondió Patricia con voz firme. «Quiero denunciar a Esteban Morales Herrera por abuso sexual continuado cuando yo era menor de edad». Durante la siguiente hora, Patricia relató su historia con un detalle que me impresionó. Describió fechas aproximadas, lugares específicos, conversaciones completas. Habló del despacho de ancianos en la parte trasera del Salón del Reino, donde según ella ocurrieron varios incidentes. Mencionó la casa de Esteban en Moratalaz, donde supuestamente la había llevado con excusas de estudios bíblicos adicionales cuando su esposa y sus hijos no estaban presentes. La agente Vázquez tomaba notas con precisión, ocasionalmente pidiendo aclaraciones sobre fechas o circunstancias. Cuando Patricia terminó su relato, la policía se volvió hacia mí. «Señor Herrera», me dijo, «entiendo que usted es anciano en la misma congregación religiosa que el acusado». «Sí, agente, he sido anciano durante 42 años». «¿Y por qué está aquí apoyando esta denuncia?» Era el momento de la verdad, el momento en que tendría que elegir definitivamente entre la lealtad ciega a la organización y mi conciencia. Porque creo que Patricia está diciendo la verdad, y porque mi organización ha decidido proteger al acusado en lugar de proteger a la víctima. La agente levantó las cejas. ¿Puede explicar eso con más detalle? Le conté sobre la reunión del cuerpo de ancianos, sobre la respuesta de la sucursal, sobre la política de los 2 testigos que hacía prácticamente imposible procesar casos de abuso sexual. Mientras hablaba, veía cómo la expresión de la agente Vázquez pasaba de profesional a indignada. ¿Me está diciendo que su organización religiosa sabía de esta acusación y decidió no actuar? Correcto. Decidieron que no había evidencia suficiente según sus propias reglas internas. ¿Y el señor Morales sigue en su posición de liderazgo? Sí, sigue siendo anciano. Sigue teniendo contacto regular con familias y con jóvenes. La agente Vázquez cerró su libreta de notas y se recostó en su silla. Señorita Ruiz, quiero que sepa que su caso será investigado con toda la seriedad que merece. Vamos a citar al señor Morales para que preste declaración y vamos a examinar toda la evidencia disponible. Patricia comenzó a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de alivio. Por primera vez en años, alguien con autoridad real estaba tomando en serio su sufrimiento. ¿Qué va a pasar conmigo en mi congregación?, preguntó Patricia. ¿A qué se refiere?, preguntó la agente. Cuando sepan que he denunciado a un anciano, me van a expulsar. Van a decir que soy una apóstata, que estoy trayendo reproches sobre el nombre de Dios. La agente Vázquez miró a Patricia con una expresión maternal. Señorita, usted no está haciendo nada malo. Está buscando justicia por un crimen que se cometió contra usted. Si su organización religiosa la castiga por eso, entonces hay algo muy equivocado en esa organización. Salimos de la comisaría al mediodía. El sol de marzo era brillante pero frío, y las calles de Vallecas bullían con la actividad habitual de un lunes cualquiera. Pero para mí, ese no era un lunes cualquiera. Era el día en que había cruzado una línea de la cual no habría retorno. Patricia me abrazó en la acera frente a la comisaría. Gracias, hermano Julián. Gracias por creerme. Gracias por estar de mi lado. Patricia, le dije, ya no tienes que llamarme hermano, porque después de hoy, probablemente ya no seré considerado tu hermano por la organización. Para mí siempre será mi hermano, respondió con una sonrisa. El único que tuvo valor para hacer lo correcto. Esa tarde, cuando llegué a mi apartamento, encontré 3 mensajes en mi contestador telefónico. Todos eran de ancianos de la congregación. Manuel había llamado a las 2 de la tarde. Hermano Julián, necesitamos hablar urgentemente.
hemos recibido información muy preocupante sobre tu participación en asuntos que no son de nuestra competencia. Rodrigo había llamado a las 3. Julián, espero que todo esto sea un malentendido. Por favor, llámame en cuanto escuches este mensaje. El tercer mensaje era de Antonio, llamado a las 4 de la tarde. Hermano, no sé qué está pasando, pero espero que puedas explicarlo todo en la reunión de esta noche. El cuerpo de ancianos se reúne a las 8. Tu presencia es obligatoria. Me senté en mi sillón de cuero, el mismo donde había pasado tantas tardes estudiando las publicaciones de la organización, preparando discursos, leyendo cartas de la sucursal. Miré alrededor de mi apartamento, las estanterías llenas de libros de la Watchtower, los cuadros con versículos bíblicos, las fotografías de asambleas y convenciones que había colgado durante décadas. Todo aquello representaba 42 años de mi vida, 42 años de servicio, de dedicación, de sacrificios, 42 años creyendo que estaba sirviendo a Dios de la manera correcta. Pero también representaba 42 años de obediencia ciega, de no hacer las preguntas correctas, de poner la reputación de la organización por encima del bienestar de las personas. A las 7:30 de la noche me puse mi mejor traje, el mismo que usaba para las ocasiones más importantes. Me anudé la corbata frente al espejo del recibidor y por última vez salí de mi casa camino al Salón del Reino como anciano de los testigos de Jehová. Sabía que esa noche terminaría mi vida como la había conocido hasta entonces, pero también sabía que por primera vez en 42 años estaba haciendo lo correcto. La reunión comenzó a las 8 en punto, como siempre. Pero esa noche, el ambiente en la segunda escuela del Salón del Reino era diferente. Los 4 ancianos restantes estaban ya sentados cuando llegué. Manuel en su posición habitual al centro de la mesa, con su carpeta negra abierta frente a él. Rodrigo a su derecha, tamborileando nerviosamente con los dedos. Antonio a la izquierda, evitando mi mirada. Y Esteban al fondo, con la misma expresión calmada que había mantenido durante todas nuestras reuniones anteriores. Hermano Julián, comenzó Manuel sin ningún saludo preliminar, hemos recibido información muy perturbadora sobre tu comportamiento durante el día de hoy. Me senté en la única silla vacía frente a todos ellos. ¿Qué información es esa, hermano Manuel? Sabemos que acompañaste a Patricia Ruiz a la comisaría de policía para presentar una denuncia contra el hermano Esteban. Así es, respondí sin vacilación. Ejerció su derecho como ciudadana española a buscar justicia. Rodrigo se inclinó hacia adelante. Su derecho. Hermano Julián, no entiendes lo que has hecho. Has llevado asuntos internos de la congregación ante las autoridades seculares. No, repliqué con firmeza. He acompañado a una víctima de abuso sexual a buscar la justicia que su propia organización religiosa le negó. Manuel limpió sus gafas con más fuerza de la habitual. Julián, la organización ya investigó este asunto y determinó que no hay evidencia suficiente para proceder. ¿Quién eres tú para cuestionar la sabiduría del esclavo fiel y discreto? Soy alguien que ha visto cómo esa supuesta sabiduría protege a abusadores y silencia a víctimas, respondí, sintiendo cómo mi voz se volvía más firme con cada palabra. Por primera vez en toda la reunión, Esteban habló. Hermano Julián, me sorprende mucho tu actitud. Durante todos estos años te he considerado un hermano leal y obediente. ¿Qué te ha pasado? Lo miré directamente a los ojos. Lo que me ha pasado, hermano Esteban, es que he abierto los ojos. He dejado de anteponer la reputación de la organización al bienestar de las personas inocentes. ¿Personas inocentes?, replicó Esteban con un tono ligeramente más agresivo. Patricia Ruiz ha inventado una historia para dañar mi reputación. Y tú le has seguido el juego. ¿Inventado? Me levanté de mi silla. Hermano Esteban, esa joven ha vivido un infierno durante años. Ha descrito detalles que solo podrían conocerse si hubieran ocurrido realmente. Antonio, que había permanecido callado, finalmente intervino.
Julián, aunque Patricia estuviera diciendo la verdad, que no digo que sea así. El procedimiento correcto era mantener el asunto dentro de la organización, no llevarlo ante los tribunales del mundo. ¿El mundo?, repliqué. Antonio, estamos hablando de la justicia española, del sistema legal de nuestro país. ¿Desde cuándo buscar justicia legal contra un criminal es algo malo? Manuel cerró su carpeta de golpe. Basta, hermano Julián, tu actitud es claramente apóstata. Estás poniendo en duda los procedimientos establecidos por la organización de Jehová. No estoy poniendo en duda a Jehová, respondí con calma. Estoy poniendo en duda a hombres que usan el nombre de Jehová para proteger sus propios intereses. El silencio que siguió fue absoluto. Los 5 hombres nos mirábamos unos a otros como si fuéramos extraños. En cierto sentido, lo éramos. Yo ya no era parte de su mundo, aunque aún estuviera sentado en la misma habitación. Rodrigo fue el primero en romper el silencio. Julián, ¿te das cuenta de que con esta actitud estás poniendo en riesgo tu posición como anciano? Mi posición como anciano dejó de importarme en el momento en que vi cómo esta organización trata a las víctimas de abuso, respondí. Si esa es la elección, prefiero perder mi posición que perder mi conciencia. Manuel abrió nuevamente su carpeta y sacó una hoja de papel con el membrete oficial de la congregación. Hermano Julián, el cuerpo de ancianos ha decidido remover tu nombramiento como anciano, efectivo inmediatamente. Además, se iniciará un proceso de comité judicial contra ti por apostasía. ¿Apostasía?, pregunté con una risa amarga. ¿Por apoyar a una víctima de abuso sexual? ¿Por cuestionar la organización de Jehová y llevar asuntos internos ante las autoridades seculares?, respondió Manuel leyendo de un papel. ¿Por causar divisiones en la congregación y promover un espíritu de rebelión contra el esclavo fiel y discreto? Me levanté de mi silla y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me volví para mirarlos una última vez. Hermanos, dije con tristeza genuina, durante 42 años creí que estábamos sirviendo a Dios. Hoy me he dado cuenta de que solo estábamos sirviendo a una organización humana que se esconde detrás del nombre de Dios para justificar lo injustificable. ¿A dónde vas a ir ahora, Julián?, preguntó Antonio con un tono que mezclaba desafío y curiosidad. Voy a seguir sirviendo a Dios, respondí, pero esta vez lo voy a hacer con la conciencia limpia. Salí del Salón del Reino por última vez como miembro activo. El aire nocturno de marzo era fresco y limpio. Caminé por las calles de Madrid sintiendo una mezcla extraña de pérdida y liberación. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. La noticia de mi rebeldía se extendió por toda la congregación con la velocidad característica de los rumores en comunidades pequeñas. Hermanos que habían sido mis amigos durante décadas comenzaron a evitarme. Algunas familias cambiaron de acera cuando me veían llegar. La hermana Rosa, una anciana de 82 años, a quien había visitado semanalmente durante los últimos 15 años, cuando su esposo estuvo enfermo, me cerró la puerta en la cara cuando fui a verla. «Ya no eres mi hermano», me dijo a través de la puerta entreabierta. «Los ancianos nos han advertido que no debemos hablar contigo». Mi hermana Esperanza, que vivía en Córdoba y había sido testigo de Jehová durante 30 años, me llamó llorando. «Julián, ¿qué has hecho? ¿Cómo pudiste traicionar a Jehová de esa manera?» «No he traicionado a Jehová, Esperanza», le respondí. «He traicionado a una organización que traiciona a sus propios miembros. Los ancianos de aquí me han dicho que si sigo hablando contigo, también me van a expulsar», me dijo entre lágrimas. «No puedo perderte, pero tampoco puedo perder mi esperanza de vida eterna». Esa conversación fue una de las más dolorosas de mi vida. Ver cómo la organización utilizaba el chantaje emocional y espiritual para controlar incluso las relaciones familiares me confirmó que había tomado la decisión correcta.
2 semanas después de mi remoción como anciano, Patricia me llamó con noticias importantes. La policía había citado a Esteban para declarar y su testimonio había levantado serias sospechas. Además, otra joven de la congregación se había presentado voluntariamente para testificar que también había sido víctima de comportamiento inapropiado por parte del mismo hombre. «Hermano Julián», me dijo Patricia con voz emocionada, «Carmen Delgado ha decidido hablar. Dice que cuando ella tenía 17 años, Esteban también la acosó. Nunca dijo nada porque tenía miedo, pero cuando se enteró de mi denuncia, encontró valor para hablar. Carmen Delgado tenía ahora 25 años y estaba casada con un hermano de otra congregación. Su testimonio era consistente con el de Patricia y proporcionaba el patrón de comportamiento que la policía necesitaba para fortalecer el caso. Un mes después, Esteban Morales fue arrestado por la policía en su lugar de trabajo. El caso salió en los periódicos locales como líder religioso arrestado por abuso sexual de menores. Para la organización fue un golpe devastador a su reputación pública. La respuesta de la organización fue predecible. Emitieron un comunicado diciendo que Esteban ya no era uno de los testigos de Jehová y que sus acciones no representaban las creencias ni los valores de la organización. No mencionaron que lo habían protegido durante meses, ni que habían intentado silenciar a sus víctimas. Mi comité judicial se realizó 2 meses después de mi remoción como anciano. No me presenté. En su lugar, envié una carta explicando mis razones para alejarme de la organización y mi decisión de no reconocer su autoridad para juzgar asuntos de conciencia. Fui oficialmente expulsado en la reunión siguiente. El anuncio fue simple: Julián Herrera ya no es uno de los testigos de Jehová. Curiosamente, cuando escuché la noticia, no sentí tristeza, sentí alivio. Por primera vez en 42 años, era completamente libre para seguir mi conciencia sin tener que rendir cuentas a ninguna organización humana. Hoy, mientras escribo estas líneas desde la terraza de mi apartamento en Madrid, han pasado casi 6 años desde aquella noche en que salí del Salón del Reino por última vez como anciano. El sol de septiembre se filtra a través de las persianas de mi salón, iluminando la pequeña mesa donde ahora desayuno cada mañana. Café en mi taza azul desconchada, 2 tostadas con aceite de oliva y un ejemplar del periódico que leo sin prisa, sin horarios impuestos, sin reuniones obligatorias esperándome. La libertad, queridos míos, tiene un sabor que solo se aprecia cuando se ha vivido mucho tiempo sin ella. Es como el primer sorbo de agua después de cruzar un desierto, dulce, refrescante, vital. Patricia se casó hace 2 años con un joven abogado que conoció durante el proceso judicial contra Esteban. La boda fue pequeña, pero hermosa, celebrada en el Ayuntamiento de Madrid con la presencia de su familia y algunos amigos que la apoyaron durante los momentos más difíciles. Me invitaron como testigo de honor, un gesto que me emocionó hasta las lágrimas. Ver a esa joven que había pasado tantos años destruida por el trauma y el silencio, caminar hacia el altar con una sonrisa genuina y los ojos brillando de esperanza, fue uno de los momentos más hermosos de mi vida. Don Julián, me dijo durante la celebración, si usted no hubiera tenido el valor de creerme y apoyarme, yo seguiría viviendo en la oscuridad. Gracias por enseñarme que hay adultos en el mundo que sí protegen a los jóvenes. Mercedes y Tomás también reconstruyeron sus vidas. Dejaron la organización 6 meses después de la denuncia, cuando se dieron cuenta de que varios hermanos los culpaban por traer reproche sobre el nombre de Jehová. Ahora asisten a una pequeña iglesia evangélica en su barrio, donde han encontrado una comunidad genuinamente acogedora que no juzga su pasado. La diferencia es increíble, me contó Mercedes durante una de nuestras conversaciones telefónicas mensuales.
Aquí nos tratan como familia, no como números en un informe estadístico. Cuando Patricia necesitó apoyo durante el juicio, toda la congregación estuvo con nosotros. No hubo comités secretos ni cartas de la central decidiendo si merecíamos ayuda o no. El juicio contra Esteban Morales duró 8 meses. Al final, fue condenado a 6 años de prisión por abuso sexual de menores. Durante el proceso, una tercera víctima también se presentó. Una joven que ahora vivía en Barcelona y que había guardado silencio durante más de 10 años. Su testimonio confirmó el patrón de comportamiento sistemático del acusado. Lo más impactante del juicio fue ver cómo la organización intentó distanciarse completamente del caso. Enviaron un abogado que declaró que el señor Morales había actuado por cuenta propia, contraviniendo los principios morales de la organización. Nunca mencionaron las reuniones donde habían decidido protegerlo, las cartas donde habían aconsejado silencio, o las víctimas a las que habían aconsejado esperar en Jehová en lugar de buscar justicia. Mi hermana Esperanza, de Córdoba, tardó casi 3 años en volver a hablarme. Cuando finalmente lo hizo, fue para contarme que también había dejado la organización. Julián, me dijo durante nuestra primera conversación telefónica después del silencio, empecé a ver las mismas cosas que tú viste. El control, la falta de amor genuino, la hipocresía de los líderes. No podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Ahora nos visitamos regularmente. Ella viene a Madrid cada pocos meses y yo voy a Córdoba cuando el tiempo me lo permite. Hemos recuperado la relación fraterna que teníamos antes de convertirnos en testigos de Jehová, pero ahora con la sabiduría que da haber sobrevivido juntos a una experiencia traumática. Mi rutina diaria es sencilla, pero satisfactoria. Me despierto cuando mi cuerpo me dice que es hora, no cuando un despertador me obliga. Desayuno leyendo el periódico, prestando atención a las noticias del mundo sin el filtro de publicaciones religiosas que me decían qué pensar sobre cada evento. Camino por el retiro 2 o 3 veces por semana, alimentando a los patos del estanque con pan que guardo específicamente para ellos. Los martes y jueves por la tarde doy clases de alfabetización para adultos en un centro comunitario cerca de mi casa. Es mi manera de seguir sirviendo a otros, pero ahora sin agenda religiosa, sin horarios de informes, sin presión de hacer discípulos. Simplemente ayudo a personas que quieren aprender a leer y escribir mejor. La gratitud en sus ojos cuando logran leer su primera carta completa o escribir su nombre sin ayuda es más satisfactoria que cualquier aplauso que recibí alguna vez en una asamblea. He comenzado a leer libros que estuvieron prohibidos durante décadas. Filosofía, historia crítica de las religiones, biografías de científicos. Mi estantería, que antes estaba llena exclusivamente de publicaciones de la Watchtower, ahora es un arcoíris de conocimiento diverso. Cada libro nuevo es una pequeña aventura, una puerta hacia perspectivas que nunca me había permitido considerar. ¿Me arrepiento de haber perdido 42 años de mi vida en los Testigos de Jehová? La respuesta es compleja. No me arrepiento del tiempo, porque ese tiempo me enseñó valores importantes sobre dedicación, disciplina y servicio a otros. Me arrepiento del tiempo perdido en obediencia ciega, en no hacer las preguntas correctas, en poner la aprobación de hombres por encima de la voz de mi conciencia. Pero si no hubiera sido anciano, si no hubiera conocido íntimamente el funcionamiento interno de la organización, quizás no habría tenido la credibilidad necesaria para ser tomado en serio cuando decidí apoyar a Patricia. Mi experiencia dentro del sistema me dio las herramientas para combatir ese mismo sistema cuando fue necesario. Los domingos por la mañana, cuando antes me vestía con traje para ir a reuniones, ahora me siento en esta terraza con una taza de café y leo directamente de la Biblia, sin publicaciones que me digan qué significan los versículos,
sin preguntas de estudio que limiten mi reflexión. Solo yo, Dios, y las palabras que encuentro en esas páginas. Es la forma más pura de espiritualidad que he experimentado jamás. A veces, cuando camino por las calles de Madrid, me encuentro con antiguos hermanos. Algunos bajan la mirada y cruzan la calle para evitarme. Otros me saludan discretamente cuando nadie más los ve. Unos pocos se han acercado para susurrarme: «Hermano Julián, usted hizo lo correcto. Ojalá yo tuviera su valor». Esos encuentros me recuerdan que aún hay muchas personas atrapadas en el sistema, personas buenas que tienen dudas, pero no se atreven a expresarlas por miedo a perder a sus familias, sus amigos, su identidad completa. Mi corazón está con ellos y mi puerta siempre estará abierta para cualquiera que necesite apoyo para dar el paso hacia la libertad. Esta mañana, mientras miraba por la ventana a las personas caminando libremente por la calle Alcalá, recordé las palabras que Jesús dijo según el Evangelio de Juan: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Durante décadas creí que la organización era esa verdad. Ahora sé que la verdad es mucho más simple y mucho más poderosa. Es la libertad de seguir tu conciencia, de proteger a los inocentes, de elegir el amor por encima del miedo. Esta es una historia real, compartida por uno de nuestros suscriptores. Muchas gracias por confiar en nosotros. Si tú también tienes una historia que te gustaría compartir, escríbela en los comentarios. Estaremos muy felices de contar tu historia en nuestro canal.